Buenos días, mis amados hermanos. Reciban ustedes un saludo cariñoso en el amor del Señor y que Dios siga derramando de su gracia sobre sus vidas y les conceda su paz. Asimismo, a cada uno de sus familiares también. En este tiempo Mañanas con Dios continuamos con nuestro devocional basado en la segunda epístola o carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y leeremos el capítulo 7, versículo 1 al 4. Así que les invito a abrir sus Biblias para que conmigo podamos leer juntos y meditar en la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 4. Y leemos la palabra de Dios. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Bien, hemos titulado a nuestro devocional Llamados a la Santidad. Pablo empieza las primeras líneas del versículo 1 del capítulo 7 diciendo así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Considerando con estas primeras palabras lo que ha dicho anteriormente. Pablo está hablando acerca de las promesas según el versículo 16 del capítulo 6 al 18, acerca de las promesas que Dios le ha dado a su pueblo, le ha dado a su iglesia. Pablo hace mención entonces de que Dios sería su Dios y ellos serían su pueblo. Hace referencia al Antiguo Testamento, en este caso específicamente a Isaías, cuando Isaías está hablando acerca de un acontecimiento futuro que le ocurriría a Israel, al pueblo de Dios, diciéndoles que Dios los restauraría, los rescataría de la esclavitud, del cautiverio en el cual ellos estaban viviendo, pero el llamado es que ellos tendrían que salir. En medio de ellos tenían que no contaminarse ni hacer lo que generalmente, comúnmente, la gente hacía, en este caso los que vivían alrededor de Israel, los pueblos paganos, que no se contaminaran con la idolatría ni con ningún tipo de inmoralidad sexual. Entonces el apóstol Pablo está considerando aquí que ellos serían realmente su pueblo y él sería su Dios en el caso de que ellos renunciaran al pecado y se apartaran de todo lo malo y de todo tipo de contaminación pecaminosa que destruía y los alejaba de su relación con Dios. De la misma manera, el apóstol Pablo también está diciéndoles a los corintios que ellos serían sus hijos. En este caso Dios dice, ustedes serán mis hijos y yo seré su padre y serán mis hijas también, dice el Dios Todopoderoso. Entonces, esta es la promesa que Pablo el apóstol está describiendo en el capítulo 6 y está acentuando en el capítulo 7, diciendo así que amados hermanos, lo va a decir en las primeras líneas como hemos visto, tenemos tales promesas. Y la promesa era que ellos realmente, si andan en una vida de obediencia, si se acercan a Él, si le reciben a Él y reciben sus palabras y son obedientes, entonces Dios sería su Dios, ellos serían su pueblo, ellos serían sus hijos y sus hijas, y Él sería su Padre, el Dios Todopoderoso. Y qué lindo es ver realmente esta promesa que Dios da realmente a sus hijos y a su pueblo.
Luego Pablo continúa y dice que debemos limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Sí, lo que impide que se mantenga esa relación tan cercana e íntima es el pecado. Y si indudablemente Dios es el que limpia, tiene que haber una participación también colaborativa nuestra también, en el sentido de que si Dios es el que limpia por medio de su palabra y de su sangre, a través de la sangre de Cristo, nosotros también debemos apartarnos, separarnos del pecado, de la forma como el mundo piensa, como el mundo vive, como el mundo actúa. Usted y yo somos llamados a apartarnos de ese tipo de vida. Y por lo tanto el apóstol Pablo le dice a los corintios, sepárense, apártense del pecado de la carne. Y este pecado de la carne se refiere a la idolatría, a la inmoralidad sexual como el adulterio, la fornicación, y también habla del hurto, habla de pecado, de pecados como la avaricia, este tipo de pecados, el cual Pablo hace mención y hace toda una lista en su primera carta a los Corintios, hace toda una lista del cual Dios los habría librado de este tipo de esclavitud, de este tipo de estas manifestaciones pecaminosas en el cual ellos vivían. Entonces, de eso tienen que limpiarse el apóstol Pablo, de las obras de la carne. Y no solamente de la carne, sino del espíritu. Entonces, haciendo mención a las motivaciones internas, haciendo mención a esa propia justicia que quieren los hombres alcanzar para hallar el favor de Dios. Y no solamente eso, sino también se refiere a ese tipo de legalismo que en este caso fariseos y escribas mostraban delante de los hombres, pero ante Dios ellos estaban al descubierto de este tipo de sistema de cumplimiento estricto y minucioso que ellos hacían para cumplir la ley, agregando a eso las tradiciones y haciéndose ver delante del resto de la gente como justos, como piadosos, pero en el fondo este tipo de vida, este tipo de conducta desagradaba a Dios. Y Pablo dice, de estos pecados deben ustedes separarse, deben ustedes alejarse, deben ustedes estar excluidos. Entonces Dios está llamando al pueblo de Dios, a sus hijos y a sus hijas, a limpiarse, a purificarse, no en el sentido ya externo, ritual como se hacía en el Antiguo Testamento, sino a apartarse de todo tipo de pecado que daña la moral, que daña la vida moral, que daña la vida espiritual, que los aleja de Dios. Y entonces, continúa el apóstol Pablo, ¿de qué manera? Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces Pablo está hablando acerca de esa santificación plena que nos lleva a esa madurez progresiva, de tal manera que nos lleva a separarnos del pecado, a renunciar al pecado y vivir una vida consagrada a Dios, motivados en este caso por un temor reverente a Él. Entonces usted y yo somos llamados a separarnos del pecado, a apartarnos, a alejarnos de Él y vivir una vida consagrada, dedicada y rendida al Señorío de Cristo, para que el Espíritu Santo de Dios que ha sido derramado, el cual tenemos en nosotros, vivamos una vida consagrada y nos lleve a vivir una vida dedicada y consagrada a Dios. El apóstol Pablo es claro y enfático al decir, santifiquen su vida, purifiquen su vida y de esta manera ustedes están agradando a Dios. Pedro creo que complementa lo que dice Pablo cuando dice sean santos en toda su manera de vivir, cuando piensen, cuando hablen, cuando se conduzcan, su vida tiene que reflejar la santidad de Dios, porque Dios ha dicho sed santo como yo soy santo. Somos llamados a vivir una vida de santidad, renunciando a lo oculto, a lo vergonzoso, al pecado, hermano, hermana, ¿verdad? Aquello que nos daña y nos aleja de Dios,
para vivir una vida rendida al Señor, consagrada, y una vida de relación íntima y de comunión con nuestro buen Dios y Padre Celestial. Luego el apóstol Pablo sigue: a nadie hemos, dice, agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, de ninguna manera. Y está Pablo haciendo prevalecer la integridad que había en él, en su vida personal y tanto ministerial, y así como el equipo que lo acompañaba. Entonces, a nadie le hemos causado daño, a nadie lo hemos corrompido, a nadie hemos alterado sus principios morales y espirituales, a nadie le hemos enseñado la palabra de una forma incorrecta. Nos hemos conducido con ustedes transparentemente, con una conciencia limpia delante de Dios. Eso es lo que está diciendo y transmitiendo el apóstol Pablo. Y Pablo va a ser aquí muy enfático y en el versículo 3 dice: no lo digo para condenarlos. No, Pablo, cuando le decía esto, no era para condenarlos, sino estaba confrontándole, diciéndole: renuncien al pecado, renuncien a la vida vergonzosa, ya no más a la idolatría, ya no más a la inmoralidad sexual, ya no más a las divisiones entre ustedes, sino más bien vivan una vida de santidad. Y esto dice: lo he dicho antes, ustedes están en mi corazón. Pablo le decía esto con el corazón y abría su corazón a ellos, con un sinceramiento, transparencia, donde está mostrando su amor, donde está mostrándole que realmente hay verdad en él, hay una vida abierta, donde está mostrando sus sentimientos, sus emociones, donde está diciendo: los amo y por eso les digo las cosas como son a ustedes, por el bien de ustedes. ¿Y con el fin de qué? Con el fin de que ustedes no vivan en pecado, sino con el fin de que ustedes sean restaurados para mantener esa comunión íntima con Dios. Y esto dice, lo digo con mucha franqueza según el versículo 4, a muchos de vosotros, y me glorío con respecto a ustedes. Estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas las tribulaciones. Todo lo que ustedes viven y pasan en sus pruebas, en sus luchas, estoy con ustedes para ayudarles, para animarles, para restaurarles, para que ustedes vivan una vida victoriosa en Cristo, para que en ustedes se refleje la vida y el carácter santo de Cristo, el carácter de amor, vivan una vida en conformidad a la verdad. Esto Pablo lo llenaba de gozo, esto Pablo lo llenaba de consolación, porque está hablando aquí, Pablo el apóstol está hablando a sus hermanos en Cristo, a sus hijos espirituales, que en Él les ha dado la palabra, ha iniciado la obra en Corintio, y ha sembrado en ellos la palabra de Dios. Entonces está viendo el fruto en ellos, realmente de una vida de arrepentimiento, de una vida que va en camino a la santidad. Y Pablo está animando, Pablo está allí haciendo de que los hermanos y hermanas mantengan su fidelidad y su lealtad a Dios. Una vida de pureza y santidad a la cual Dios los ha llamado. Entonces ese era el fin de Pablo, confrontarlos, pero no señalándolos ni enjuiciándolos, porque ese es el fin, querido hermano, hermana. Cuando alguien nos dice algo, que estamos mal, estamos errados, aceptémoslo. Si estamos mal, si estamos equivocados, si hemos pecado, si la Biblia nos lo dice, entonces aceptémoslo, porque ese es para su bien y para nuestro bien, para nuestra restauración espiritual. Así que vivamos esa vida de santidad, vivamos esa vida de pureza, porque lo que se nos dice en la Biblia, lo que se nos habla en la palabra de Dios, cuando usted y yo se nos llama la atención, es con el fin de que usted viva una vida cercana y en santidad a Dios. Amén. Entonces, querido hermano, hermana, concluyo con estas palabras que dice el autor a los Hebreos. Dice que usted y yo somos llamados a vivir en paz y en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Vivamos en santidad, sin la cual nadie verá a Dios, porque Dios ha dicho: sed santos porque yo soy santo. Y Dios nos ayude, querido hermano, hermana,
a vivir esta vida de pureza y santidad. Oramos al Señor. Padre, gracias esta mañana por tu palabra, gracias por tu presencia en medio nuestro. Nos llamas a vivir una vida de santidad, de pureza, apartarnos y alejarnos del pecado, a vivir una vida transparente para tu gloria. Bendice a tu iglesia, santifíquela y fortalécela en la fe. Y gracias, Dios, porque tú nos enseñas a perfeccionarnos en esa vida de santidad, en el temor tuyo. Toda la gloria y la honra sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndonos, amados hermanos.